Soy el profesor Carlos Ribeiro, profesor de matemática de cuarto año. Para este nuevo año escolar 2020-2021 vamos a iniciar con la unidad número 1 de funciones y el tema 1 es función. El contenido que vamos a ver en este tema número 1 es las funciones, concepto, el dominio de una función, el rango de una función y la clasificación de las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una regla de asociación que relaciona el conjunto de llegada y el conjunto de salida. Esta regla no permite relacionar un mismo elemento del dominio con dos elementos del rango. Es decir, ningún elemento del conjunto de partida del dominio puede tener dos imágenes en el conjunto de llegada. De suceder eso, no hay una función, sino una relación. No es una función cuando de algún elemento del conjunto de partida no sale ninguna flecha, es decir, no hay relación. Y de algún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas, tienen dos relaciones. Aquí estamos en presencia de un conjunto que no es función, porque si observamos, el elemento 4 del conjunto de partida del dominio tiene dos imágenes, una imagen con el elemento C y otra imagen con el elemento E del conjunto de llegada, por lo tanto no es función. Aquí podemos observar tres ejemplos. En este primer ejemplo observamos que en el conjunto A hay hay 5 elementos y en el conjunto B hay 5 elementos. Cada elemento del conjunto de partida tiene una imagen en el conjunto de llegada. Es una función. La que tenemos aquí a la parte derecha, podemos observar que no es función porque este primer elemento del conjunto de partida tiene dos imágenes en el conjunto de llegada y también observamos que hay un elemento que no tiene imagen. El siguiente es función porque podemos observar que cada elemento del conjunto de partida tiene una y solamente una imagen en el conjunto de llegada. Conjunto de salida. Se llama al conjunto que contiene los elementos del dominio de una función. Podemos observar aquí, este es el conjunto de salida, los elementos del conjunto de salida. Conjunto de llegada contiene los elementos que son la imagen de los valores del conjunto de salida. El conjunto B está formado por los elementos del conjunto de llegada. Definición de una función. Una función es una ley que relaciona dos variables de forma inívoca. Es decir, que a cada valor de la variable independiente le hace corresponder un valor y solo uno de la variable dependiente. Aquí podemos ver un ejemplo. Observamos una pizza de tamaño pequeña que tiene un valor de 5 euros, luego una mediana que tiene un valor de 10 euros y luego una grande que tiene un valor de 15 euros. Ejemplo, el precio de la pizza es función del tamaño. Cada tamaño de la pizza tiene un único precio. En matemáticas, ese ejemplo se representa con la expresión y igual a f de x, donde x representa la variable independiente e y la variable dependiente. Y es igual a f de x, y es la variable dependiente, y viene siendo el precio de la pizza. F, la x, es el tamaño de la pizza. El precio de la pizza va a depender del tamaño de la pizza. Criterio de la vertical para saber si una relación es una función. Este criterio nos permite a nosotros, dada una gráfica, verificar de manera gráfica si la relación es una función. Para ello trazamos una recta paralela al eje Y que contenga por lo menos dos puntos de la relación. Si se intersecta en un punto, entonces sí es una función. Aquí tenemos una relación, esta curva, trazamos a ella una recta paralela al eje Y y observamos que hay un solo punto de corte, por lo tanto es una función. Si trazamos una recta paralela al eje Y que contenga por lo menos dos puntos de la relación y se intersectan dos puntos, entonces no es función. Observamos aquí que hay una parábola, trazamos la paralela al eje Y y observamos que esta recta paralela hace dos puntos de corte. ¿Qué quiere decir? Que este valor de x tiene dos imágenes, una imagen con Y1 y una imagen con Y2, por lo tanto no es función.
El dominio es el conjunto de elementos formado por las preimágenes, generalmente cuando se habla del plano cartesiano. El dominio es el intervalo de valores que están sobre el eje X y que nos generan una asociación en el eje Y. El otro conjunto llamado rango es la gama de valores que toma la función. En el caso del plano cartesiano, son todos los valores que toma la función o valores en el eje Y. Podemos observar el ejemplo de la pizza. En esta tabla de valores tenemos el tamaño de la pizza en centímetros, 20, 40, 60, y el precio en euros, 5, 10 y 15. El dominio viene representado por el tamaño de la pizza, que en este caso son 20, 40, 60. Y el rango viene representado por el precio de cada una de las pizzas. La variable dependiente. Como su nombre lo indique, dependen del valor que toman las otras variables. Por ejemplo, f de x igual a x y o f de x es la variable dependiente, ya que está sujeta a los valores que se le suministra a la variable x. La variable dependiente siempre va a variar dependiendo del valor que tome la variable independiente. La variable independiente no depende de ninguna otra variable. En el ejemplo anterior, la x es la variable independiente, ya que la y es la que depende de los valores de x. F de x igual a y. Precio de las pizzas. Aquí podemos observar en el precio de las pizzas que la variable independiente es el tamaño de la pizza y la variable dependiente es el precio de la pizza, porque va a depender del tamaño que tenga la pizza el precio. Por eso podemos observar la variable independiente y la variable dependiente. Clasificación de las funciones. Se clasifican en tres: función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Una función es inyectiva 1 a 1 si para cada elemento del conjunto A en el dominio tiene uno y solamente un elemento como imagen en el conjunto B del contradominio rango. Aquí podemos observar en este ejemplo que cada uno de los elementos del conjunto de partida del conjunto del dominio tiene una y solamente una imagen en el conjunto de llegada. Esto es una función inyectiva. La función inyectiva siempre trabaja con los elementos del conjunto de partida, del conjunto que representa al dominio. Una función es sobreyectiva si y solo si cada elemento del conjunto B es imagen de al menos un elemento del conjunto A. Lo importante ahora es que todos los elementos del conjunto de llegada tengan contraimagen. No importa que la contraimagen sea la misma, lo importante es que todos tengan contraimagen, como podemos estar observando en este ejemplo. Una función es biyectiva si solo si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, un valor del dominio tiene solamente uno en el contradominio y ningún valor del contradominio sobra. Aquí podemos observar que los valores del conjunto de partida tienen imagen en el conjunto de llegada y los elementos del conjunto de llegada tienen contraimagen. Clasificación de funciones. Aquí tenemos 4 ejemplos. Aquí podemos observar una función general. Ningún elemento del conjunto de partida del conjunto A tiene más de una imagen y todos tienen imagen. Aquí podemos observar que esto es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque hay un elemento del conjunto B que no tiene contraimagen. Esta función es sobreyectiva, pero no es inyectiva porque hay dos elementos que tienen una misma imagen. Y esto es una función biyectiva, porque todos los elementos del conjunto de partida tienen una imagen en el conjunto de llegada y solamente una, y los elementos del conjunto de llegada tienen una contraimagen en el conjunto de partida. Aquí podemos observar otros diferentes ejemplos, ¿verdad?, con su respectiva explicación. Y ahora, para culminar, vamos a dejar unas actividades para reforzar las competencias adquiridas. Primera actividad indica: determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones y justifique su respuesta. La segunda actividad utiliza la prueba de la recta horizontal para determinar cuáles de las siguientes gráficas son funciones. Y la tercera actividad identifica en cuál o cuáles de los siguientes diagramas se tiene una función inyectiva, sobreyectiva o biyectiva y justifica tu respuesta.
Muchas gracias.